Bueno, Joe Biden en esto, yo no sé si a alguien le suena de algo o le suena a otra cosa. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, buenísimas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿A usted esto no le suena? Está también ahí Luis Rodrigo de Castro, como pueden ver, Relaciones Internacionales del CEU. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí, escuchando a Joe Biden, la verdad un poco con una sensación rara, insisto, y voy a dejarlo claro de antemano, no soy ni pro Biden ni pro Trump, pero la verdad es que Joe Biden en los últimos meses está haciendo carrera, consiguió aprenderse lo que es la gira del Investing in America y a mí se me parece mucho todo lo que viene diciendo desde hace meses a esto que está diciendo ahora. Para ser el discurso súper importante de Joe Biden y las Bidenomics, me pasa un poco como el del otro día de Vladimir Putin, que me deja demasiado frío, no me parece que vaya a girar el mundo con lo que está diciendo Biden. Eduardo. Pues yo creo que sí, que como tú dices es un discurso que se ha aprendido y lo repite. A la hora de bajar y explicar en qué se va a concretar el plan, yo creo que tendrán que venir otros a contarlo. Porque sinceramente Biden, esas cifras le bailarán en la cabeza igual que le baila la guerra de Irak a la hora de recordarla, ¿no? Se ha hablado de que va a haber un gasto muy considerable, por supuesto, financiado por el Estado, de 739.000 millones de dólares. 739.000 millones de dólares, es decir, la mitad de nuestro Producto Interior Bruto, un poco más, tal vez incluso, ¿no? De esos 739.000, nada menos que 370.000 van a ir para energías limpias. Esto es de lo que se ha aparecido en los medios en las últimas horas, ¿no? Y el objetivo no es otro que hacer realidad su famoso plan IRA, no de Irastorza, sino IRA, Ley de Reducción de la Inflación, un nuevo acta para acelerar la transición energética, reducir costes sanitarios, frenar la inflación, un poco de todo. A mí no deja de sorprenderme que se le ha llamado Bidenomics, ¿no? Un plan. Bueno, pues le ponemos el nombre del presidente y tiramos para adelante, ¿no? Me ha parecido más estético lo que ha hecho von der Leyen en Europa, que tiene un plan equiparable, pero lo ha llamado Plan Industrial Green Deal, que recuerda bastante el famoso New Deal de Roosevelt. Claro, pero el New Deal de Roosevelt, perdóneme, al New Deal de Roosevelt se le llamó New Deal, pero no New Deal de Roosevelt. Es que claro, que uno mismo saque un plan y uno mismo le ponga su propio nombre, la verdad es que suena un poco a broma. Yo creo que se lo han puesto, ¿no? Se lo han vendido, ¿no? Esto viene así. Yo creo que han dicho que lo firme que esto de aquí a 2 años puede estar dado la vuelta absolutamente todo, la situación mundial, ¿no? Las finanzas, absolutamente todo. Con lo cual, bueno, pues pasa tú, que a mí me da la risa, un poco como el chiste aquel. Yo creo que estamos en un momento, y yo voy al fondo de la cuestión, en el que una vez más Estados Unidos está ante el dilema de si optar por sus intereses políticos o por su autoridad moral. Siempre los intereses políticos se han asociado con los republicanos, la autoridad moral más con los demócratas. Yo creo que desde la guerra de Vietnam no han tenido una situación como esta de conflicto de estos dos conceptos. Parecía que con la caída del muro ambos conceptos, la autoridad moral y los intereses políticos nacionales puros y duros, pues se habían reencontrado, ¿no? Porque hemos puesto de rodillas a la URSS, yo creo que es porque tenemos una autoridad moral y eso coincide también con nuestros intereses políticos. Bueno, yo creo que esa situación se vuelve a reproducir. Esto responde más a directrices mucho más generales. Algunos señalarían la Agenda 2030, el caso de, por ejemplo, de von der Leyen presentó su plan Green Deal en Davos. Es decir, esto hay quien lo señala en bastantes escenarios como unas directrices que no responden a unos mandatos estrictamente democráticos, ¿no? Sino una especie de agenda moral universal global que vamos a comprar, sinceramente, aunque lo queramos o no, muy pocos, porque China y la India y Rusia pues no van a hacer caso y entre ellos pues son la mitad de la población mundial, ¿no? Claro, no, y de hecho sacarán seguramente su propio negociado, claro, su propio camino. Luis, aprovecho para trasladarle también esta cuestión, primero con este asunto de Joe Biden, de la economía. Decía yo, presenta el plan, comentaba Eduardo también ese casi más de medio Producto Interior Bruto de España, ¿no?, en gasto público para los próximos años, y apunto más.
es que algo tiene que hacer porque Estados Unidos ha creado 13 millones de empleos durante la presidencia de Biden y aún así, en las encuestas, los estadounidenses suspenden el modelo económico de Joe Biden. Entonces, algo hay que agitar aquí, entiendo, Luis. Sí, yo creo que es sobre todo una cuestión de marketing, ¿no? Tú decías que a lo largo de los años que llevamos de administración Biden, pues en un par de años largos se han creado 13 millones de puestos de empleo, ¿no? Eso es un buen dato, eso yo creo que el presidente Biden no lo ha sabido trasladar a la opinión pública porque, bueno, 13 millones en un país que tiene la población que tiene Estados Unidos, pues a lo mejor puede parecer poco, ¿no? Pero bueno, después de la pandemia también era una tendencia lógica que cabía esperar. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos, y es curioso porque según datos de Bloomberg, el 75% de los estadounidenses consideran que la gestión del presidente no es la correcta. Con lo cual, yo creo que este Bidenomics, que bueno, pues el nombre tampoco es que tenga el copyright la gente que ha asesorado a Biden, porque esto a mí me recordaba cuando lo he escuchado al Abenomics, ¿no? Del primer ministro Shinzo Abe, sí. Pero es que también al Reaganomics de unos 40 años atrás, es decir, que han copiado un poco burdamente el nombre y a partir de ahí, pues, han establecido una serie de puntos que, bueno, podrán ser más o menos interesantes, pero que se basan sobre todo en esas políticas keynesianas que bueno, pues suelen ser más propias de los demócratas, que se basan fundamentalmente en que a través del dinero público, como decías al principio del programa, dopando la economía, pues se intenta alcanzar una serie de ratios y una serie de cifras, ¿no? Pero yo creo que sobre todo este Bidenomics es sobre todo básicamente de lo que gira es una campaña de marketing, ¿no? Las elecciones están ya encima, la campaña empieza en 6 meses y que es verdad, bueno, pues que a día de hoy hay un par de candidatos demócratas que han mostrado sus intenciones de competir con Biden por la nominación, pero bueno, sabemos que son flores de un día que bueno, pues buscan su minuto de gloria, probablemente lo tendrán, pero que no tendrán problemas. Pero es raro sobre todo que un presidente saliente... Sí, dime. No, digo que es raro que un presidente que quiere repetir nominación se tenga que enfrentar a las primarias. Normalmente se llegan a acuerdos, se quitan y no hay... acaba yendo el presidente, lo digo, salvo cosa extraña, que puede pasar y legalmente es posible que haya primarias en los dos partidos y demás. Pero es raro, hablo tanto de los republicanos como de los demócratas, existe esa suerte de consenso de que el presidente que deja de ser presidente vuelva a concurrir hasta que pierda a las elecciones. ¿Es verdad sí, que... esa es la tendencia, ¿no? Pero precisamente porque las grandes figuras que no hay, bueno, que aceptan ese pacto, podríamos decir, de caballeros, de que ninguno compita con el presidente en ejercicio, bueno, pues siempre sale alguien que por el hecho de postular su nombre, pues bueno, siempre sale, aunque luego de facto no llegan a ningún lado. Pero bueno, por eso decía que son flor de un día, que al final, pues el presidente con toda la maquinaria de la Casa Blanca y maquinaria mediática, pues se lleva la nominación de calle, ¿no? Pero esto va un poco más allá, esto se trata de convencer ya al votante de que la gestión del presidente está siendo buena. Y además yo me acordaba eso que decían de Clinton, ¿no? De es la economía, estúpido. Pues bueno, eso también tiene parte de la explicación aquí en este plan que están presentando. Sin duda, es the economy Biden, ¿no? En este caso muy concretito. Luis, Eduardo, voy a aprovechar también para saludar a Javier del Valle, que está por aquí con nosotros y que os preguntará también ahora un par de cositas sobre el tema de los chips, China y esa guerra tecnológica que hay. Pero ya metiéndolo todo esto en ese totum revolutum y ya que estamos con Estados Unidos, me gustaría preguntaros, en el orden que queráis, quizá Eduardo, Luis, por cómo vamos, pero ¿qué pensáis que va a ocurrir en Taiwán? Porque está hablando constantemente Joe Biden, decía el 100%, nosotros inventamos los chips y se tienen que hacer aquí, el 100% ha de hacerse aquí y el 100% ha de consumirse aquí. Pero es que entre tanto Taiwán tiene una buena formada porque se le están empezando a acercar incluso rusos, aviones rusos, pero aviones de China, portaaviones chinos, etcétera, etcétera, cruceros chinos y ha tenido que salir incluso al paso a decir el gobierno de Taiwán, que insisto, depende de a quién le preguntes, pertenece a una sola China o es una política independiente, pero ha tenido que salir a decir que como se acerque alguien a menos de 12 millas náuticas le dispara. ¿Cómo veis vosotros esto? Porque esto puede ser un punto fuerte también de cara a esa carrera electoral en Estados Unidos el año que viene y desde luego un golpe al mundo económicamente hablando. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta efectivamente que estamos en un escenario preelectoral. Y si lo que más importa a los americanos en un momento preelectoral es sobre todo qué pasa en casa, y para eso ha sacado su Biden Economics, Bidenomics, ¿de acuerdo?
en política exterior tiene que demostrar también que es un país fuerte. Desde hace ya bastantes meses, Estados Unidos está implementando un programa para ser autosuficiente en chips. De hecho, le puso un órdago a Taiwán para que la mayor compañía fabricante de chips internacional que radica en Taiwán abriese unas factorías extraordinariamente caras en el sur de Estados Unidos, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo depende de los chips chinos y Biden pues está jugando a gran árbitro, gran juez de lo que va a pasar alrededor. Curiosamente, yo soy más bien pesimista de lo que pueda ocurrir si Estados Unidos se muestra beligerante en estos momentos. ¿De acuerdo? Porque China sigue con su tradicional paciencia comprando poco a poco el país. Ha abierto sus fronteras a grandes industrias y a muchísimos profesionales de Taiwán. Incluso los herederos del Kuomintang pues son curiosamente los que mejor se entienden con la República Popular China. Son las nuevas generaciones jóvenes las que más reclaman ese escenario de independencia, pero los baby boomers ya han asumido que esa independencia es inviable. ¿Estados Unidos ha dado pasos importantes? Sí, el primero de ellos, pues su hub de mantenimiento de todas las aeronaves de combate radicadas en Formosa. Eso es un claro mensaje. Taiwán nunca diría que va a responder si no tiene detrás a Estados Unidos cubriéndole las espaldas. ¿Se van a dar más conflictos en el estrecho de Taiwán? Yo creo que indefectiblemente sí, en un futuro. Y los rusos pueden jugar a un frente único con los chinos para mejorar sus relaciones, teniendo en cuenta la situación que está atravesando Rusia, pues también se puede dar. Ya hemos visto conflictos con aviones de reconocimiento, en YouTube aparecen, desaparecen, aviones de combate, pesqueros amenazados, un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que quien más riesgo yo creo que puede aportar en estas circunstancias, curiosamente, creo que es Estados Unidos más que China. China sabe que es cuestión de tiempo que esa fruta caiga, ¿no? Y caiga en su terreno. Y hay una opinión absolutamente generalizada en la opinión pública china, pero dentro y fuera de sus fronteras, de que aquello es tan irrenunciable como Gibraltar como para los españoles. Con lo cual esa injerencia norteamericana en la zona pues es cuanto menos, como dicen los sudamericanos, riesgosa, ¿no? Es preocupante, es preocupante. Sí, y aquí, bueno, también yo, la verdad, no sé hasta qué punto Taiwán podría atreverse a actuar de manera unilateral, ¿no? Es decir, puede tirarse a la piscina y que a lo mejor Estados Unidos pues vea la piscina tan complicada o tan revuelta que no le siga la zaga. Es decir, que cuidado con Taiwán porque parece ser que está un poco envalentonado, me atrevería a decir, en el sentido de que, bueno, que está diciendo que estas son mis aguas, que cuidado y tal, pero cuidado porque Estados Unidos puede no seguirle el ritmo y verse un poco descolgado y verse un poco comprometida también su posición, porque Estados Unidos... si no apoya a Taiwán, la capacidad militar de Taiwán es la que es muy modesta, por muy moderno que pueda ser su ejército, pero es que en el momento en el que el ejército chino invada la isla, pues no hay más que hablar. Entonces, cuidado también con que Taiwán pueda un poco venirse arriba y actuar de una manera que luego no se vea respaldada al 100% por Estados Unidos, cuando además el secretario de Estado del país, de Estados Unidos, ha dicho que no respalda la independencia de Taiwán. Es decir, que no... Aquí podemos entrar en muchas visiones de qué China, la capitalista, la comunista, esto viene de la historia, ¿no? Pero cuidado porque tampoco Taiwán las tiene al 100% seguras. Luis Rodrigo, Eduardo, les saluda también Javier del Valle. Quería preguntarles sobre el tema también, hemos introducido parte de lo que está ocurriendo con los chips. Hoy, de hecho, conocíamos la noticia que ha afectado un poco a los semiconductores, pero tampoco en exceso, de que Estados Unidos podría incluso endurecer todavía más las restricciones a la exportación de chips chinos, sobre todo los relacionados con la inteligencia artificial. Y además de eso,
estarían supervisando también la posibilidad de restringir el arrendamiento de servicios en la nube. Dentro del proceso, este proceso que Estados Unidos ha denominado de-risking, ¿no? Depender un poco menos de China, pero que China está diciendo que es un decoupling en toda regla. ¿Qué opinión hay de esto y, sobre todo, cómo evoluciona en el futuro? Creo que en esta situación hay múltiples frentes, ¿no? Indiscutiblemente, como he señalado antes, existe la voluntad de Estados Unidos de cubrir sus necesidades. Taiwán cubre el 63% de las necesidades del mundo. Esto es una barbaridad en un país que no es mucho más grande que una de nuestras comunidades autónomas, ¿no? Por otro lado, hay que considerar que no es tan fácil deshacerse de China. La inmensa mayoría de los servidores y de los repetidores de telecomunicaciones son chinos. Son chinos en todo el mundo, en Europa también. Muchas veces pensamos Huawei y sus teléfonos móviles. Realmente donde es potente Huawei es en toda la infraestructura que rodea las telecomunicaciones, y ahí de un día para otro no nos podemos deshacer de ellos. Con lo cual, si nos queremos retirar, tendrá que ser una retirada ordenada y pactada. No creo que actos de fuerza vayan a facilitar en absoluto. Hay otro dato que me ha olvidado de señalar, y es que Taiwán también se encuentra en un momento previo a preelectoral, de alguna manera, y con un gobierno muy cuestionado y un país muy fraccionado. Con lo cual, pues es algo que también debemos de tener en cuenta. Yo creo que no se le va a aparecer otra vez, como se suele decir, la Virgen a Estados Unidos, como con el tema de la pandemia, cuando en el mobile se iba a presentar ya el G5, cuando ellos estaban todavía en G4, ¿no? Y aquello se cerró, y digamos que se ralentizaron todo el proceso comercial de China para, no ya como país replicante, sino como país de vanguardia en I+D. Antes he señalado que Estados Unidos es el país que más invierte en I+D, pero también es el país que tiene una mayor proporción de I+D en Fuerzas Armadas, que se gasta una barbaridad. Entonces, no es lo mismo lo que se gasta China que en I+D de telecomunicaciones, tecnologías, ordenadores, transformación digital, que proporcionalmente que lo que se gasta Estados Unidos, que lleva toda esa innovación a la próxima generación a la cuarta generación de cazas, a los nuevos modelos de submarinos, etcétera, a todo aquello que está esperando que se solucione de alguna manera la crisis de Ucrania para empezar a venderlo a todos los países del mundo y rearmar al mundo entero, ¿no? Bueno, yo creo que este es un aspecto que el plan de Biden contempla, pero del cual no va a hablar. Va a hablar de las energías limpias, de la sostenibilidad, de un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, como tú decías y decía Monroe, América para los americanos van ellos primero, indiscutiblemente. A mí me gustaría que citaran a Jefferson, ¿no? Me gusta bastante más la frase de Jefferson, porque es muy poco keynesiana. Quiero un país que piense en mí, pero no por mí. Yo creo que esa economía dirigista cuyo síntoma es esta avalancha de dinero, pues es la escenificación de una política keynesiana por todo lo alto. Sí, aquí yo añadiría también, bueno, pues que un poco haciendo el paralelismo con lo que ha pasado quizá con las fuentes de energía de Europa, ¿no? Que ante un conflicto sobrevenido, pues Europa se ha quedado un poco descubierta en el sentido de las fuentes que nos surten en el continente. Bueno, pues trasladando esta similitud al caso americano, bueno, pues Estados Unidos en este caso ha empezado un poco a concentrar, a diversificar, y en este sentido, más que diversificar y apostar por socios, terceros estados que pudieran surtirle de este tipo de materiales, pues ha hecho una estrategia bastante inteligente, ¿no? Que es producirlos él mismo, apostar por el America First, por
lo producimos nosotros y tenemos muchísimo más margen de maniobra, es decir, nos autoabastecemos nosotros a nosotros mismos. Que aparte de eso podemos complementar nuestra producción con terceros países, bueno, pues posiblemente sea lo aceptable, pero que en caso de crisis no suponga una quiebra y un desafío para toda la industria estadounidense en este tipo de cuestiones, porque además tenemos a China que, aunque bueno, pues parece ser, o de cara a la galería puede haber momentos de mayor o menor altibajo, pero las relaciones a día de hoy pues parece que son un poco más fluidas de lo que han sido en otras ocasiones. Bueno, pero es que China es el competidor de Estados Unidos, con lo cual Huawei y todas las empresas, que además son empresas que compiten con situaciones bastante ventajosas, o muchísimo más de las que compiten las empresas, por ejemplo, en Europa, porque tienen el respaldo de toda la maquinaria y todo las subvenciones públicas del Estado. Bueno, pues al final son competidores, y eso desde el punto de vista estratégico, el presidente Biden o la administración Biden, yo creo que esto lo tiene claro, y lo está poniendo en marcha, aunque luego siempre tenemos ese cascarón, ¿no?, que lo pinta todo de verde, de las energías renovables, etcétera, porque, bueno, pues esto también, digamos que vende en parte al público demócrata, en una parte de la parroquia que luego va a votar demócrata, es decir, que todo esto hay que leerlo en clave electoral, pero también en clave estratégica. Y hemos llegado a un momento en el que hay que combinar las dos cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy, pues no parece ser que vaya a ser inminente, pero bueno, un conflicto en Taiwán, la tensión está increciendo y nada puede hacer descartar que el día de mañana, pues ahí pueda surgir una nueva Ucrania, un conflicto que se pueda enquistar, aunque yo creo que en el momento en el que China entre y ocupe la isla, pues no hay nada que hacer. Como decía antes, el ejército taiwanés tiene poco que hacer, nada más que rendirse y dar la bienvenida a las tropas chinas. Pero bueno, más allá de eso, la estrategia de Biden en este sentido es bastante inteligente, como decía, el autoabastecimiento ante un posible o una escalada en la tensión que está produciéndose en la isla. Pues nos quedamos con todas estas claves, con este análisis, como siempre, gracias a los dos por estar con nosotros en Negocios Televisión. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, y Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Que tengáis buena tarde y gracias. Igualmente, vosotros también.